vamos a hablar de una muy interesante eh, ventaja o línea de investigación que tiene que ver con la psilocibina y los estados amplificados de la conciencia. Es decir, normalmente, y por muchos he estado hablando de que son los estados alterados de la conciencia, pero realmente son amplificados porque te da mucho más conocimiento. Es decir, podemos hablar de amplificados cuando nos muestra un espectro mayor de conocimiento. Y no siempre lo amplificado tiene que ser alterado. A veces lo amplificado también tiene que ser expansión. Por tanto, en neuroepistemología, que vamos a hablar, y esa palabra la vamos a estar diciendo poco a poco, pues en neuroepistemología y en neurociencias cognitivas, queremos que sea estado amplificado de la conciencia, porque es la expansión de la conciencia, no necesariamente tiene que estar un estado alterado de la conciencia. Entonces, como este encuentro es un encuentro que tiene que ver con los estados amplificados de la conciencia, pues nos vamos a remitir específicamente a lo que son todo lo que tiene que ver con este programa, por ejemplo, con la parte de neurociencia de los estados psilocíbicos que se comparte. Entonces, pues vamos a hablar de un librillo que tiene que ver con los niveles de percepción extrasensorial. Esos niveles de la percepción extrasensorial se relacionan con los estados amplificados de la conciencia, se relacionan con el chamanismo psicodélico, con el misticismo en todas sus formas, con los estados lisérgicos, con los estados a los cuales nos compete la investigación, como son la vulnerabilidad a las adicciones, con la enteogénesis, los sacramentos psicoactivos, los estados de paz infinita, los estados de sacra espiritualidad, los estados que tienen que ver con el aumento del conocimiento interior, es decir, la expansión de la conciencia. Entonces, eso es lo que se discute en el libro de la percepción extrasensorial. Sin embargo, esto más que todo nos vamos a enfocar a qué es lo que pasa durante los estados psilocíbicos, es decir, como ya se ha discutido seguramente en las otras sesiones, pues aquí se habla de una sustancia, un alcaloide, que entra al cerebro y modifica de alguna manera los estados concienciales basales, es decir, en inglés de basic state of consciousness, los estados básicos de conciencia. Los estados básicos de conciencia son muy simples, son los que tenemos, por ejemplo, al despertarnos o al dormir. Es un estado, obviamente, que Alan Hobson, a quien vamos a nombrar mucho, habla de la bizarría de las imágenes. Y pues nosotros producimos sueño, tenemos receptores endocannabinoides y producimos también imágenes oníricas. Entonces, esos estados, esos receptores endocannabinoides también son naturales. Es decir, los estados amplificados de la conciencia por vía natural se pueden desarrollar. Por eso los estados místicos, como en la filosofía Zen, como en la filosofía Krishna, como las filosofías orientales, nos dejan también estados amplificados de la conciencia por vía natural. Sin embargo, hoy la conferencia tiene que ver cuando nosotros modificamos químicamente nuestra red de neurotransmisores desde un sistema que se llama los sistemas de recompensa, los mecanismos de un área y un núcleo muy especial que se llama el núcleo accumbens, que recibe información dopaminérgica desde el tallo cerebral en una área que se llama el área ventrotegmental. Sin embargo, nos vamos a ir despacio para que conozcamos efectivamente qué es lo que pasa con esta luminosidad, con este aumento de la sensopercepción, con esta distorsión en general de todas las imágenes y de algunas realidades que efectivamente solo indican cambio en la función neuroquímica del individuo de forma temporal, es decir, mientras dura el efecto de este químico. Pero sin embargo, más importantemente tendremos que hablar con la palabrita que les dije al inicio, es decir, la neuroepistemología y lo que estudia, su relación con las redes neuronales y qué pasa con esos efectos de la subliminalidad de la
conciencia, la desintegración onírica del self. O sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando ese químico se mete dentro de la maquinaria? Es decir, si ojalá se alcance a ver este cursor, ¿qué pasa en esa maquinaria? ¿Qué se revienta en esas neuronas? ¿Qué sucede en las redes neuronales para que un pedazo del área de uno de nuestros hemisferios en la parte frontal, que es donde se maneja el self, el alma, el espíritu del individuo, qué es lo que le sucede a todo ese organismo para que sucedieran esas situaciones en las cuales la conciencia entra en estado subliminal? Todo eso estudia la neuroepistemología. Vamos a partir la palabra. Epistemología, pues es algo así como lo que hace juicios. No es como dicen normalmente la clasiquísima de la filosofía que se refiere al conocimiento o la teoría del conocimiento, sino que va más allá. Emite los juicios y nos dice la verdad de las cosas. Esa es la epistemología. Y neuroepistemología estudia la verdad o el conocimiento de las neuronas. Es decir, estudia qué es lo que le pasa a las neuronas, qué decisiones toman las neuronas y qué forma de self tiene cada neurona. Es decir, existe un tipo de self neurona. Por ejemplo, las neuronas de la corteza prefrontal, en la parte que tiene que ver en su área ventromedial o en su caso en su parte órbito frontal, depende de muchas cosas. Vamos a ver si ojalá se viera esto. Y entonces órbito frontal quiere decir en la que está abajo acá de los ojos, porque es órbito frontal, pero también aquí en la frente hay una que se llama ventromedial, hay una que se llama dorsomedial, y cada una tiene una especialización. Por ejemplo, las neuronas de los ojos, para que nos den color, están en la parte occipital. Las neuronas que se encargan de las emociones están en un área que todos conocen, que es el sistema límbico. Así efectivamente, pues vamos a empezar con todo esto que es el maravilloso mundo de la desintegración de las sensopercepciones. De los primeros que trabajaron, y ahorita les voy a leer algo muy simpático, es lo que le pasó serendipíticamente al profesor Albert Hoffman. Es decir, cuando Albert Hoffman hizo una vez un accidente, algunos de los experimentos antes de que trabajara con Sandoz, entonces se encontró con una experiencia psicodélica. Estas experiencias psicodélicas también las vamos a llamar enteógenas, es decir, dejan ver cosas sagradas. Enteógenas de teos, dioses sagrados, genos que generan, enteógenas que generan sensopercepciones sagradas. Por ejemplo, terminan viendo a Dios, etc. Entonces, hay un señor poeta que se llama William Blake, escribió una vez Augurios de la Inocencia, y entonces ahí es donde vamos a trabajar, como trabajó el gran filósofo Edmund Husserl, trabajamos con la sensopercepción del tiempo. Ojo, esto es muy importante porque como ya estamos hablando de amplificación de la conciencia, entonces también vamos a ver que hay desintegración del tiempo, desintegración del ser, muchas cosas que tienen que ver con los estados psilocíbicos en la conciencia y que son analizados en términos, ya lo vimos, neuroepistemológicos, es decir, el análisis de lo que nos muestran las neuronas. Entonces, este maestro William Blake, pues escribió que para ver el mundo en un grano de arena y al cielo en una flor silvestre, pues habría que mantener todo el infinito en la palma de la mano y así poder ver toda la eternidad en una hora. Es decir, si nos metemos más allá en términos de este verso, pues podemos decir que el grano de arena es la relatividad completa de todo el universo y todo ese universo aparece en nuestra mano. Y además de que tenemos al universo en la palma de la mano, pues podemos ver todo el tiempo infinito en una hora. Es decir, ¿cómo se mediría todo eso? Pues solamente de pronto Einstein podría resolverlo. Y entonces aquí hay un regalo para estos jóvenes emprendedores que hacen mindsurfers, y entonces, pues obviamente es la desintegración del ser. Entonces vamos a hablar de lo que Alan Hobson hizo un libro muy bueno que se llama La farmacología de los sueños,
Y ahí efectivamente habla sobre la bizarría. Entonces, en términos de sueños, con todos los endocannabinoides que tenemos, como él describió también la acetilcolina, la serotonina, pues tenemos entonces que durante el sueño tenemos imágenes bizarras. Muchas veces podemos encontrarnos con la desintegración de nosotros mismos, podemos encontrarnos con imágenes que jamás podemos conocer y podemos incluso encontrar sueños psicodélicos o incluso en aquellos tipos de sueños que parecen que estamos en la mitad de estados conscientes y en la mitad de estados inconscientes y producimos ese tipo de neurotransmisores que se dan así por dos partes. Una parte eléctrica como aquí que se llaman gap junctions y otra que tiene que ver específicamente con la parte química. Entonces, entre una sinapsis y la otra, es decir, una que está antes y otra que está después, se empiezan a mandar moléculas en forma cuántica. Y ese disparo cuántico de neurotransmisores, pues nos va a dar la comunicación sináptica. Entre los espacios de una terminación sináptica, un botón sináptico y otro, se encuentran una variedad gigantesca de químicos, como por ejemplo el glutamato, por ejemplo el NMDA, son aminoácidos excitatorios, y el GABA, por ejemplo, es un aminoácido inhibitorio. Pero obviamente, pues las redes sociales, pues hablan siempre de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, etcétera, que serían los más comunes. Pero en realidad hay muchos químicos que son capaces incluso de modificar las ganas de comer, como los neuropéptidos. Y eso es lo que se trabaja actualmente en vulnerabilidad a las adicciones. Eso es muy importante porque de eso es lo que vamos a tratar ahorita, que tiene que ver con la vulnerabilidad de los estados adictivos en los cerebros que son sensibles a la psilocibina. Entonces, estábamos hablando de la fragmentación del ser, la fractalización del ser, la aniquilación del ego, la mejoría de algunos pacientes, como vamos a ver en depresiones, pero también son cosas en las cuales nosotros no podemos entender y vemos figuras humanas o vemos desintegración durante las fracciones psicodélicas o nos dejamos llevar por la producción del contenido de la potencia psilocíbica, es decir, la potencia que pueda tener el químico dentro de sus grupos fosfatos. Ahora vamos a ver todo eso. Esta a lo mejor no se ve bien porque ahorita estaba yo con los asesores de imagen del grupo de Mindsurfer y les decía, bueno, ¿ven colores o no ven colores? Porque una de las cosas que pasa durante los estados psilocíbicos es que haya una gran intensidad de luz. Eso se debe precisamente a algunas de las afinidades que tienen las terminaciones aminocarboxílicas con los receptores del área de la corteza visual, aquella que trabajaran mucho los premios Nobel en 1963 para poder descubrir cuáles eran los 5 estados especiales, las seis capas corticales. Y esas capas corticales son las que nos dan luz, color, movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de esas capas también ya estoy viendo los trabajos de Semir Zeki, entonces van trabajando directamente sobre cómo se habitúan los colores en los estados psilocíbicos. Y aquí tenemos uno de los trabajos de alguien que trabaja muy directamente con la psicodelia. Entonces, Alex Gray, por ejemplo, trabaja en estas dos y en una podemos ver efectivamente sus experiencias de desintegración del ser y en otra podemos saber la iluminación completa cuando está hablando de los estados amplificados de la conciencia. Obviamente le pone otros títulos, pero Alex Gray pues, es un gran experimentador de los estados psicodélicos. Y esta que da vueltas, ojalá en el YouTube pues, se pueda ver esto. Entonces es la pentosa, la hexosa y el grupo fosfato. Esos rojitos que están ahí, pues son los oxígenos, y el que está amarillo es el fosfato, los azulitos se llaman nitrógeno, y los demás pues son carbonos que nos ayudan para discriminar, para diferenciar cómo es que funciona este químico
este químico dentro del cerebro, que obviamente el cerebro, las, las membranas, la bicapa lipídica, pues tiene grupos fosfatos. Y aquí, pues obviamente tiene el grupo fosfato. Mírenlo aquí, está de amarillito y es el grupo fosfato. Y entonces aquí está la fructosa, y tenemos los grupos nitrogenados y los carbonos. Aquí otra vez está lo mismo, pero acá este es el fosfato y estos rojos son el oxígeno. Esa es la psilocibina. Pero entonces estábamos hablando de la conciencia. Entonces la conciencia como tal tiene estados amplificados, y aquí si le ponen mucha imaginación los maestros, eh, los maestros empíricos de la psilocibina, si le ponen mucha imaginación, pues vemos como capas que van subiendo, ¿no? Capas que van una tras otra, tras otra, tras otra, y van subiendo, y entonces tenemos seguramente los estados máximos, que obviamente podría ser al revés, es decir, podríamos estar aquí e ir bajando, 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 y conociendo mucho más de las capas en las cuales una tendría que tener comunicación con la otra para que fueran los estados que se dan en los estados de meditación Zen, en los estados de meditación de los tibetanos, en los estados en los cuales llevan 40.000 horas de meditación, etcétera, y que tardan en desarrollarlos más de 5 a 10 años, pero que obviamente también alcanzan estados amplificados, como esta figura del maestro Alan Hobson, que habla de la bizarría de los sueños. Sin embargo, aquí nos vamos a meter ya en el cerebro, es decir, qué se prende y qué se apaga, y qué es lo que le pasa a las famosas neuronas que están funcionando directamente en esas redes neuronales, y qué le pasa también al ser. Es decir, el ser como tal, es decir, nosotros individuos en nuestra conciencia operativa, qué es lo que le pasa al cerebro en esos estados de desintegración. Y como diría el maestro Dalí, Salvador Dalí, es ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos una experiencia agradable? ¿No tenemos una experiencia agradable? ¿De qué depende de que tuviéramos eso en términos de las neurociencias cognitivas? Y pues acá les regalo esto porque es el mecanismo de los mecanismos de recompensa, y entonces estábamos diciendo que viene del área ventrotegmental, aquí en el bulbo, en la parte de abajo por donde están pasando estos avioncitos abajo, y acá se prende en una cosa que se llama el núcleo accumbens, pero de alguna manera mandan siempre aquí a estas áreas, en los ganglios basales, pero también a la corteza prefrontal por las redes neuronales que están de la vía dopaminérgica. Es decir, todo lo que se está aprendiendo aquí es vía dopaminérgica, con un cortocircuito que no entra dentro de los mecanismos de recompensa, pero que podrían explicar los cambios visuales de luminosidad en el área cortical. Entonces, resumiendo, y en un curso intensivo de neuroanatomía de pocos segundos, aquí en la parte de acá, la luminosidad, ojo, la luminosidad de los estados psicodélicos. Aquí en la parte de adelante, la parte creativa, la parte cognitiva y la parte de qué estoy viendo, qué me está pasando. Y en estas áreas, la parte de la desintegración, y en estas partes, que es una parte hipotalámica, pero donde se están dando todos los receptores endocannabinoides, donde hay una mayor concentración de receptores endocannabinoides, pues obviamente tiene que ver también con el sueño, porque existe ahí un pedacito de 20.000 neuronas que se llama el núcleo supraquiasmático, es decir, tampoco entra este núcleo dentro de los mecanismos, dentro de los sistemas de recompensa, y solamente habría que centrarnos en el núcleo accumbens principalmente, y en el área ventrotegmental, que tiene que ver en general con todos los estados adictivos, pero también con nuestros estados de felicidad. Cuando tenemos recompensa, estamos bien. Sin embargo, hay estados de recompensa que obviamente no necesitan de las adicciones, y entonces empezamos a ver, cuando vamos de paseo, pues empezamos a ver estos colores, y vemos mucha más luminosidad, y vemos los helechos de colores bonitos, y vemos los árboles rojos, y entonces todo parece con distorsión del tiempo, como lo diría William Blake. Entonces, hay una, una película que tiene que ver con las ovejas eléctricas. Y entonces, por ejemplo, se llama Blade Runner, para cuando la vean por ahí,
Y Philip Kendrick Dick, este es un regalo, por supuesto, para Mario, para Eros, para la gente de Mindsurfer, para Karina, porque pues ellos entienden muy bien lo de la ovejita y entonces es muy duro ser la oveja psicodélica como la oveja negra, pero es la oveja psicodélica de la familia. Y entonces aquí empezamos a ver los colores y ya empezamos a trabajar directamente sobre lo que le pasa al cerebro. Así es de que el cerebro está disparando. El cerebro normalmente tiene en reposo 14 vatios. Es como un foco de 14 vatios. Si estamos dormidos, si estamos en absoluto reposo, la energía cerebral es tan alta como un foco de 14 vatios prendido o apagado. Lo que sucede aquí es que indudablemente cuando hay un cambio, pues entonces es como ponerle un poco más de energía. Hay estudios como los de Stanislav Grof, no necesariamente con psilocibina, pero sí trabajados en actividades lisérgicas, que trabajan directamente con la modificación de la conducta para eventos en los cuales el individuo, el self, se vuelve altamente productivo. Si nos fijamos bien, acá tienen columnas y parecen nodos. Yo trabajo con las redes neuronales de la conciencia y entiendo muy bien las redes computacionales. Entonces, este modelito me gusta mucho porque no solo da vueltas y se prende, sino que puedes ver la linearidad jerárquica de las neuronas. Ese es un trabajo de Vernon Moncaster de 1948 para hablar de la modularidad y de la jerarquía en grupos neuronales. Entonces les contaba yo de esta palabra rara, neuroepistemology, y habla de el conocimiento de las neuronas, lo que el conocimiento de las neuronas trata de decir. Entonces, esta neuroepistemología se basa en una teoría de la epistemología neuronal. Y para hablar de eso, pues obviamente, pues vamos a entrar directamente al campo de lo que diría Albert Hoffman en su parte de la serendipia, ¿no? Es decir, por accidente descubrió los efectos del LSD. Y entonces habla del éxtasis, ¿no? Y de lo que le pudo pasar. Cuando hay desintegración, hay psicodislexia, es decir, dislexia quiere decir que no están las cosas en orden, tiene el sufijo dis, no está en orden las cosas. Entonces Hoffman empezó a trabajar y entonces una de las moléculas adictivas que inducen más experiencia, pues obviamente en ese tiempo, pues era el LSD, pero igual hoy se habla del DMT, igual hoy se habla de psilocibina, etcétera, y hay trabajos que evidencian no solamente pues lo que escribió Hoffman, sino que además habla del descubrimiento del amor, porque son, como les dije al inicio, son experiencias sacras y son experiencias sagradas y son experiencias que ayudan mucho al afecto. Entonces, esto fue lo que escribió Albert Hoffman, entonces en su libro Reflexiones de las drogas sagradas, misticismo y ciencia, de un libro de 1983. Entonces, en 1943, él dijo que tenía que interrumpir su trabajo en una tarde y entonces de un momento a otro se sintió afectado por unos cambios en su entonces todos los alrededores empezaron a dar vueltas y él estuvo escribiendo, ¿no? O sea, todo lo que se está transformando a mi alrededor, todo se está transformando a mi alrededor aquí en letras amarillas y los muebles empezaron a tener cosas grotescas y a formas de transformarse. Entonces ahí estaba transformando ya de un momento a otro lo que estaba viendo. Todo estaba en continuo movimiento, todo estaba animado y era como si fuera un continuo, una continua forma de no estar en descanso y además era lo que él estaba viendo sobre las personas, también las estaba viendo como si fueran personas enmascaradas. Pero además existen entonces otros efectos dentro del cerebro, ¿no? Como es la psicosis bipolar. Entonces aquí otra vez en el efecto psicodélico, entonces lo narra Albert Hoffman,
a su jefe, y su jefe se llamaba Arthur Stoll. Entonces, como dijo, oiga, mire lo que me pasó, entonces se lo escribió. Entonces, hay pedazos, por ejemplo, como esta psicosis bipolar. Entonces, todo lo que él estaba tratando de hacer se desintegraba y se desintegraba hacia otros mundos y parecía que un demonio lo estuviera invadiendo, que estaba a posesión de su cuerpo y todo tenía una forma caleidoscópica, es decir, como vimos ahorita los helechoscopios. Los helechos los estábamos viendo en forma caleidoscópica y bueno, todo estaba en forma como si se estuviera hibridizando, o sea, combinando. Todo era colores de fuentes, etcétera. Tiene entonces la desintegración porque no se está entendiendo, porque está viendo todo, porque hay psicodelia, porque que ve no la que ve, no se está reconociendo a sí mismo. Esa sería la parte de la bipolaridad del ser. Pero también entonces hay efectos sinestésicos, que era la percepción acústica, el sonido de la puerta le cambia, el sonido de los carros es diferente, aquí un carro que estaba pasando, las percepciones ópticas son diferentes, y entonces hay cambios en la forma y el color de las cosas. Y hay una sensación de renacer, que es la parte de la amplificación de la conciencia. Entonces dice que hay una sensación de bienestar y que se estaba renovando y empieza a aparecer dentro de él como una luz fresca. Y eso es lo que parte que está haciendo de alta sensibilidad. Todo eso puede funcionar igual con la psilocibina. Y entonces aquí en estos trabajos, aquí tengo subrayado la palabra psilocibina, la conectividad, y estos son trabajos obviamente ya muy modernos de Carhart. La mayoría de trabajos, es un grupo que lleva más o menos 14 años trabajando con psilocibina, es de los más reconocidos. Y entonces ellos trabajan acá, adivinen con qué, con la complejidad. Entonces acá sí nos vamos a poner un poco más complejos, porque resulta que estos puntitos que vemos aquí, y aquí vemos unos más chiquitos, y aquí vemos unos moraditos, y aquí vemos otros, y entonces lo que pasa es que en el momento que encuentra la visualización, pero también la retroalimentación, que es la parte importante hebiana de lo que pasa con la retropropagación computacional en términos de cómo se alimentan las neuronas, pues va creciendo. Y así como hacemos ejercicio nosotros y los músculos crecen, o si comemos y crecemos, o si ingerimos proteínas y crecemos, incluso si dormimos y también crecemos, entonces se ponen mucho más impactante en las redes neuronales y se retroalimentan, se retroalimentan, se retroalimentan, se retroalimentan y entonces van siendo más grandes cada vez. Y esto se llama el peso sináptico. Es decir, incluso ya con la práctica de todo eso y la ingesta o en los estados de meditación Zen, entonces obviamente hay unas redes neuronales que se especifican en los estados amplificados de la conciencia. Esto quiere decir que mientras que haya estados amplificados de la conciencia, van a haber neuronas internas de la corteza ventromedial, dorso prefrontal, de la corteza orbitofrontal, de incluso las que están muy cerca del núcleo accumbens, que se manejan y que tienen un fortalecimiento sináptico mayor. Pero no contentos con estos, el grupo de Carhart hizo un estudio. Y entonces vemos lo que pasó entre el placebo A y B. Entonces lo que vemos es que hay mayor conectividad neuronal. Y la conectividad entonces se vuelve compleja, como los estudios que hacen de complejidad. John Strong en Suecia. Ahora, para esto, los científicos han trabajado en una parte que tiene que ver con los trabajos típicos de la física cuántica, es decir, el cerebro entrópico, la entropía como la segunda ley de la termodinámica y la teoría de los estados conscientes que le van diciendo a la traducción de las neuroimágenes qué es lo que hay que hacer con la investigación en drogas psicodélicas. Entonces, la entropía, por tanto, no tiene dimensión, porque la entropía es un sinónimo de alto desorden. Seguramente por eso antes se decía los estados alterados. Pero aquí, si nosotros mantenemos a bajas dosis, la entropía
seguramente vamos a tener conocimientos especiales, amplificación de la conciencia y una amplificación de la conciencia que puede servir para modificaciones de la conducta, incluso en términos terapéuticos. La entropía es aplicada aquí en un contexto de los estados de conciencia y entonces podría ser una, estados amplificados de la conciencia y dos, mucho más interesante, que es lo que estoy trabajando en un libro, estados entrópicos de la conciencia, ¿no? Pero entonces, para eso, volvemos aquí a un trabajo de 2014 del cerebro entrópico y la teoría de los estados de conciencia. Ya dijimos que había un estado de conciencia, que se llama Basal States of Consciousness, los estados básicos de conciencia, que son despertarnos, dormir, saber quién soy yo, es decir, yo me despierto y digo, oh, esta no es mi casa, oh, ¿dónde estoy? Oh, ya desperté, oh, tengo que ver a unos amigos, oh, tengo que tomar un avión, oh, me dejó el avión. Y la otra es, es los estados que vienen después. Ojo, estamos hablando del estado vegetativo, en el cual yo duermo, yo me despierto. En el otro tengo una acción cognitiva, es decir, tengo que trabajar, me tengo que tomar un avión, tengo que comer, etcétera. Tengo que correr, tengo que hacer ejercicio y tengo emoción. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, ojo, está de aquí para arriba y muy arriba. Es decir, nuestra creatividad y nuestros estados de amplificación conciencial, que tienen que ver específicamente, sobre todo, con la parte espiritual. Quien desarrolla la parte neuroontológica y la parte neuroepistemológica de su cerebro, pues entonces podría entender esos estados grandes donde aparece el mind reading, es decir, poder entender a la otra persona, poderse comunicar telepáticamente, poder describir qué es lo que está sucediendo e incluso prever muchas cosas debido a que tenemos una serie de neuronas que se llaman las expecting neurons. Entonces, esas expecting neurons, que es una de la parte de la clasificación de la teoría de la epistemología neuronal, da como resultado que nosotros podamos prever muchas cosas más allá de lo inmediato. Por ejemplo, si viene una pelota y nos va a pegar, nosotros nos movemos. Si si un carro viene a alta velocidad y tenemos que atravesar 10 metros de calle, pues a lo mejor no atravesamos la calle porque nuestras neuronas del cálculo que se encuentran específicamente en áreas prefrontales nos van a decir no, como también hay una corteza premotora y entonces nos está diciendo cuándo tomar una decisión, cuándo no tomar una decisión. Desde núcleos muy internos del cerebro que llevan comunicación y retroalimentación constante desde la parte interna del cerebro a la parte cortical, en sus diferentes áreas corticales. Así entonces, bueno, aquí también tenemos a Tagliasucchi, ahorita vamos a ver a Tagliasucchi, ellos son obviamente del Instituto de Frankfurt en Argentina y por supuesto trabajan en Londres y en Oxford. Entonces, para ver todo eso, pues entonces ya vemos a psilocibina, que aparece psilocibina, los estados chamánicos, como les dije al inicio, el trabajo de Hoffman de 1980, los trabajos de Dublin sobre la parte enteogénica, que ya dijimos, teos dioses, generar idea de los dioses o sagrado, pero no en términos psicodélicos, sino que tienen que ver con este 5-HT2A. Ojo, 5-HT2A es el receptor para la psicodelia. Si hay gente que genéticamente no está muy bien dada de 5-HT2A, pues a lo mejor sus niveles de psicodelia son bajos, pero si tiene buenos receptores de 5-HT2A, a lo mejor con solo estados de meditación puede lograr bastantes cosas. Es muy importante, por supuesto, porque de esa manera depende la famosa vulnerabilidad a las adicciones que trabaja nada más y nada menos una mexicana que está en el Centro de Trabajos de Drogas, Nora Volkov. Entonces, nosotros vamos a tener cómo se desarrolla el constructo de la validez y mire, la conciencia y el ego. Ojo, la conciencia operativa se llama self, es decir, la conciencia operativa es lo que nosotros somos, es decir,
el señor que está en el Vaticano y entonces se pone una gorrita aquí encima y le habla todos los domingos, pero ahorita en tiempos de pandemia no le habla a la gente, pues es un tipo religioso. Su self es seguramente de ayudar a la gente o pensar que puede ayudar a la gente, etcétera. Entonces, el self operativo, la conciencia operativa de él es seguramente en sus deontologías no dejar caer la iglesia, el negocio que tiene, pero indudablemente también tiene otras cosas. Si un señor trabaja, una señorita trabaja como como clasificar, como clasificar pan en una panadería. Entonces, su trabajo consiste en no dejar que equivocarse dónde colocar el pan dulce o dónde colocar el pan salado. Y eso simplemente son actividades operativas, pero que requieren incluso de un trabajo o de una red neuronal que está previamente descrita por las cosas de las experiencias en términos de la conciencia. Pero entonces los efectos de la psilocibina como tal en redes neuronales tienen que ver con esto que les cuento de la sensopercepción de William Blake, que puede resumir el tiempo y el infinito en la palma de su mano. También ya lo vimos por Albert Hoffman, hay luminosidad, hay gran colorido, hay estados de alegría, hay cambios en la realidad, se incrementa la creatividad, hay macro espiritualidad en una cosa que se estudia mucho y es muy moderna, que se llama la neuroespiritualidad, los estados sagrados, la acción enteogénica y por supuesto se ponen a ver los puntos de los colorcitos en los helechos, ¿no? ¿Por qué este helecho está más rosita que otro? Y ahí se pueden pasar 50 años viendo por qué está ese color rosita más claro que el otro o más luminoso. Y entonces empiezan a fijarse en pequeños detalles. Pero ojo, si nos fijamos en los niños, en los lactantes, en los toddlers, los niños que están caminando entre 3 y 5 años, ellos tienen pensamiento mágico. Y si ven una luz, entonces están viendo la luz. Y entonces ellos descubren la luz, pero también porque tienen pequeños mundos. Eso es, por ejemplo, tiene que ver también con un niño puede detectar un detalle en una biblioteca gigantesca y nosotros nada más estamos viendo siempre el mismo libro. Entonces, los niños ven detalles muy pequeños. Entonces, podría pensarse, no, estos niños se la pasan en estado psilocíbico constantemente, pero resulta que son efectivamente sus neuronas porque están en estados constantes de amplificación potencial. Por supuesto, están almacenando todo tipo de trabajo. Entonces tenemos a dos grandes etnobotánicos, ¿no? Roger Haim a mediados del siglo XX, también con trabajos, por supuesto, de Aldous Huxley en la puerta de la sensopercepción, y pues se vino con Gordon Wasson a trabajar, y entonces hizo trabajos muy importantes sobre los hongos alucinógenos de México. También supongo que en las otras conferencias hablaron de Roger Haim, de Vincent Derroux y por supuesto de todo el grupo de Tim Leary, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley en California. Pero bueno, ya entrando entonces en materia, podemos encontrar qué le pasa en muchas áreas, pero pues yo seleccioné aquí para no pasarme de tiempo, solamente con el área ventromedial de la corteza prefrontal. Fíjense bien, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás del carro, ¿ok? Entonces, en la parte de adelante del carro, obviamente tenemos la frente y entonces se llama corteza prefrontal. Ojo, aquí en estos pedazos es que hablamos, donde está el cursor es que hablamos, y estos pedazos es con los que pensamos, y aquí donde está la parte roja es nuestra área premotora, es decir, antes de actuar un montón de neuronas que están también muy cerca y plagadas de neuronas espejo, entonces están siempre prendidas. Pero además existen otras áreas como las de las creencias o como las de saber dónde actuamos con la parte espacial
que están en estas áreas. Y por supuesto, en la parte de atrás, pues ya dijimos que estaba la luminosidad. Entonces, aquí en el estudio, este estudio del maestro Carter Harris, la psilocibina para tratamiento de la depresión como mecanismos cerebrales por imágenes de resonancia magnética de 2017, entonces habla específicamente de cómo antes y después la psilocibina puede servir para tratamientos de depresión resistente. Esto quiere decir que antes y después el incremento de la actividad de la corteza prefrontal es muy importante para predecir resultados a largo plazo. Además, tenemos en otros espacios del mismo grupo y para 2018 y 2019, que son los últimos trabajos, revisados cómo se está aprendiendo cada una de las áreas y esta gente entonces termina siendo mucho más productiva. Las tareas cognitivas se empiezan a aprender, las tareas en la ínsula también se empiezan a aprender y entonces en esos estados que se asociaban con tristeza o con desarrollo de estados de rechazo social, pues mejoran bastante con el fin de que el paciente tenga conectividad, no necesariamente, miren los efectos del placebo. Aquí con el placebo no hay sino los efectos en donde la ínsula empieza a tener actividad, pero es porque estaban antes deprimidos. La ínsula no necesariamente se asocia con con la depresión, pero sí con los estados de rechazo social. Esos son trabajos de 2017, son muy jóvenes. Y acá tenemos obviamente cuando se usa la baja frecuencia y la alta frecuencia utilizando escalas de psilocibina, como por ejemplo tratamientos específicos de microdosis y macrodosis. Y entonces están viendo el trabajo de Tagliasucchi, es un trabajo en el cual se habla de los estados dinámicos durante la experiencia psicodélica. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una gran actividad en el área espacial y, por supuesto, una gran actividad en algunas de las partes donde el cerebro empieza a ver los primeros intervalos de acción en los cuales las cosas empiezan a distorsionarse. Esta que está aquí es la actividad en la cual nosotros entendemos que hay una estadística. Entonces ya son modelos muy buenos de traducción de señales. Esta traducción de señales es computarizada y los modelos de redes neuronales aparecen así por algoritmos computacionales y es el resultado de la actividad que hay sobre todo en forma espacial, en forma cognitiva y en forma espacial. Sin embargo, en términos ya después de lo que significa el daño, pues entonces encontramos que en este caso con metanfetamina, que tiene un químico especial, el daño que hay con todo lo que puede hacer respecto de la memoria, las emociones y reward system, es decir, los mecanismos de recompensa. Cuando estás utilizando este tipo de químicos, entonces obviamente se está dañando gran parte de los sistemas de recompensa porque empiezan a depender. Es decir, en la UCLA hay uno de los grandes líderes de trabajo en neuroimagen, es el trabajo de Paul Thompson. Y aquí, por supuesto, están trabajando y resulta que la misma, estamos viendo acá, pues es el resultado comparado con pacientes con Alzheimer y que obviamente tienen que ver con los estados de vulnerabilidad a las adicciones. Entonces, en estos casos, pues es importante porque resulta que si no se utiliza bien estos términos del apoyo psilocíbico, pues entonces caen en vulnerabilidad a las adicciones y entonces es el problema de saber cuándo es recreativo o cuándo puede ser necesario en términos del crecimiento espiritual o de lo que produce el químico del grupo fosfato. El grupo fosfato va a dañar las neuronas, por supuesto, en exceso y pues ya acabamos con esto que se llama
los estados amplificados de la conciencia, las relaciones con la psilocibina y el tema de la neuroepistemología. Muchísimas gracias a los Mind Surfers y a todos los que vean este video. Pues muchas gracias, Yuri. Excelente charla. Y ¿Cuánto bueno, fue en pues, tiempo, hermano? Ya no supe cuánto fue en tiempo. Menos, pues ¿no? Como 35 minutos. algo Está así. bien. Creo que empezamos como a las 9:15 o algo así. Entonces ahorita ya son van a ser las 10. Algo así como 40 minutos más o menos. Ya ves, ya no Y, alcancé a la magistral, ¿viste? Estuvo bueno, estuvo bueno. y bueno, pues yo quisiera abrir o preguntarle a mis compañeros, Karina, Eros, si tienen alguna pregunta para Yuri. Sí, tienen muchas, porque se la pasan viendo cosas raras. Yuri, pues agradecerte y preguntarte algo muy personal. ¿Cómo tú decidiste entrar a este campo? ¿Hay algo en particular que a ti te motivó para entrar a la neuroepistemología? Sí, sí, esa es muy buena pregunta. El sufrimiento de la vida, querida Karina, me llevó por todos estos tramos que fue difícil. Mira, la cosa está más o menos así. Es que resulta que en un inicio hice muchos años, casi más de 10 años, trabajando con una cosa que se llaman los canales de calcio, es decir, se llama biofísica. Eso lo ves adentro y es ganador de premios Nobel, muchos premios Nobel. En realidad, por ejemplo, Huxley en el 45 estuvieron trabajando ya directamente sobre cómo se hacía la electricidad de las neuronas. Esa parte de los famosos canales es eléctrica porque hace que haya el famoso potencial de acción y se mueva. Pero después, un día común y corriente, como les dije ahorita de la parte de la conciencia operativa, pues saliendo de un elevador, dije, ¿cómo es que sale uno de un elevador? ¿Cómo es que uno dice, con el clink, tienes que salir del elevador y ya te cambias de canal y empiezas a trabajar en lo que tienes que hacer en los próximos 20 minutos? Es decir, había un estado de abstracción dentro del elevador. Y cuando salí, pues me convertí en otra persona. De ahí a llegar al laboratorio, que eran como 30 pasos, pues entonces dije, pues ¿cómo hace todo esto el cerebro? Y entonces empecé a trabajar en 1996, una tarde de verano. Y terminé como en 2004 de redactar 20 capítulos o 1500 hojas. 1500 hojas en español, que se llama Neurobiología del Intelecto. Después, de 2004 a 2007 y 2009 quizá, fue armando el libro. 5 años armando y editando el libro. Y después, de 2009 a 2014, que fue cuando salió el libro en inglés de Neuroepistemology, pues fue armando ya la teoría de la epistemología neuronal. Es decir, son bastantes años dándole. ¿Cómo la ves Y, desde ahí? No, pues perfecto. Muy bien que tengas ese enfoque. Hablando justo de partes del cerebro, eso significaría que tu córtex prefrontal está muy bien desarrollado. Y si nosotros, pues justo no No podemos sé. hacer cosas a largo plazo, Ya no lo eso no sé, está Karina, bien, ¿no? ya no sé si está bien el córtex prefrontal. y, y- Cuéntame. ¿Había pregunta o no? ¿Cómo? Que si Karina tenía una pregunta. Pues sí, es que justo he estado leyendo unos estudios sobre quién cae en adicciones, ¿no? Algo de lo que tú comentabas. Y decían precisamente que los que no tenemos bien desarrollada esta parte del córtex prefrontal, pues justo no podemos hacer actividades a largo plazo porque no tienes perseverancia, ¿no? Y necesitas la recompensa inmediata y no puedes postergarla para hacer cosas a más largo plazo. Entonces, ¿esto tú lo has observado también pues, Con con las ratas, personas que hermana, trabajan? con ratas, porque te pareces a las ratas, así igual eres como las ratas. Entonces, con ratas se hacen estudios, por supuesto que se hacen. Y entonces lo que pasa es que efectivamente tú puedes hacer hasta rastreos genéticos con las ratas, ¿ves? Entonces dices, esta ratita va a caer, tristemente va a caer, porque mira, eso después si quieren lo buscan. Hay uno que se llama, el receptor se llama CART, así, CART.
Y tiene que ver entonces con la dopamina. Y tiene que ver entonces con los, que eso de pronto ya lo leyeron ustedes, con los inhibidores de recaptura de la dopamina, el CARD2. Y entonces esos CARD, si los llegas a tener dentro de un gen, pues fácil puedes caer. ¿Cómo caen? Pues porque resulta que empiezas a decir quiero dopamina. Y la dopamina, acuérdate que es la que hace que tú apuestes, o la que tengas, la que quieras es el Lamborghini, o la que quieres, como dice Sabina, que un Bugatti te coma la moral. Entonces ya no te puedes frenar. Y además entonces empiezas a delinquir, empiezas a buscarlo, empiezas a decir, necesito eso porque lo necesito. Esos son los grados que hay que evitar. Y eso, pues obviamente, sí, pues, lo han hecho con datos bastante, como desde 1994. Entonces, Estaban preguntando por ese lado. lo ideal sería que tú te hicieras un estudio antes de utilizar cualquier cosa para ver si eres vulnerable. Es que no hay estudios así como para decir, voy a medirme el CART y ya veo si puedo chupar. No, no hay. Tal vez No hay solamente todavía. tal vez solo con el alcohol sí hay. El alcohol y la esquizofrenia son, son genéticamente ya muy trabajados desde, yo creo que desde como el 75, 85 ya, es decir, son 30 años que se sabe que si traes un gen por ahí, pues te fregas. Aquí obviamente también pues, hay genes, obviamente sí hay muchos trabajos en que el gen se puede asociar. Oh, sí, soy sensible a la psilocibina, yupi. Pero depende efectivamente si soy sensible o si soy más sensible, y de eso depende muchísimo las partes ambientales, ¿no? Las partes ambientales son claves, muy claves. Es decir, si te agarran ya mayor, ¿te acuerdas de esa película? ¿Te acuerdas de esa película que se llama oh, se me olvidó, ya ves que la parte cognitiva no está bien? No. Oye, esa de la niña Lily Spring o algo así, que va a ganar un premio y que todos se meten en una camioneta. Ayer me acordé del nombre y lo pude decir fácil. Van en una camioneta amarilla. Little Ganó Miss Oscar. Sunshine. Sí, Little Miss sí, Sunshine. Miss Sunshine, Sí. Little Miss Sunshine. Ok, y entonces acuérdate que ahí está el piloto que tiene a Dalton y que no puede resolver las cosas, y el abuelito que dice, si es que si yo no pruebo, entonces ¿qué hago en la vida? Entonces ahí ya no hay problema porque él ya tiene su estructura mental y no va a caer, solo va a caer en las recreaciones. Pero si te agarran joven, pues quedas como el piloto, pues, que no podía tomar decisiones. Es decir, necesitas tener como un piso muy fuerte porque es engañoso. Por ejemplo, no, mijito, a mí no me vas a enseñar a tomar mezcal, ¿no? O sea, muchas veces no es que yo tenga la experiencia, muchas veces es yo puedo salir de esa sin problema. Y pues saber la recreación versus puedo liberarme. Entonces hay gente, por ejemplo, con la coca, que dice, no, si yo me zafo. Otra gente que dice, yo estoy llorando porque no puedo por mi hija. Todo eso yo lo veo. Es decir, eso yo lo veo desde hace ya 30 años. Entonces yo le prometí a mi hija no volver a caer en eso, pero caen. Y entonces, ¿qué tienen? Tienen el apoyo afectivo de que lo quieren hacer, pero adentro los mecanismos de recompensa le dicen que no, que eres esclavo ya. Y ya no, o sea, por Breaking Bad lo muestra bien, Breaking Bad lo muestra muy bien, ¿no? O sea, le pega muy duro a Jesse Pinkman y al otro tipo le pega duro, a Walter White le pega duro, pero porque tiene un motor interno que es, que lo enferma, ¿no? Que es, Walter White estaba bien en un inicio, Walter White podría ser. ¿Ustedes conocen personalmente a Gómez Montt? Francisco Gómez Montt, ¿lo conocen? Tú lo Yo sí conoces, lo ¿no? conozco, sí. Ujú. Ya, podría ser Gómez Montt, ¿no? O sea, está bien, está muy tranquilo y de un momento a otro le pasa algo, pero a Gómez Montt no se va a dejar, a Gómez Montt le pueden presentar X negocio, Y negocio, y él no lo toma, ya no lo toma, no le interesa pasar, le interesa no complicarse la vida. Entonces, aquí a lo mejor Walter White tenía el problema del cáncer versus la niña que estaban haciendo, un montón de cosas, pero ahí muestran bien en esa película, en esa serie, qué es lo que puede pasar con los estados con los genes versus la cultura versus el ambiente, el medio ambiente de, de, de Jesse era muy diferente del otro. Y entonces ahí todo eso va a influir, porque
como dijo Neo, o tomas la píldora azul o no la tomas. Y también depende de cómo estés de la cabeza. Ok, Eso y le pasa a entonces, Eros, ¿viste? Eso le pasa a Eros. Eros todavía no. empíricamente podríamos, digamos, sugerirle a alguien que no use estas moléculas, o hay que hacer a Empíricamente, fuerzas claro. estudios. No, eso se puede, pero acuérdate que los genes son más. Es decir, hay gente que va a decir, yo quiero probar. Y otra gente que dice, no, pues no quiero porque no me interesa. Y otra gente que dice, yo puedo salirme. Estos son a veces los peligrosos. Dice, yo puedo salirme porque estoy muy seguro, porque, ¿y de qué depende? Pues depende de muchas cosas en la familia, pero también a veces no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro hay una psique. Adentro hay una psique. Y esa psique pues definitivamente es la que te va a comandar, porque esa es débil a los neurotransmisores. Si tú tienes ese CART que te digo, o esa dopamina que está mandando constantemente y no te deja nunca estar bien porque nunca estás contento de nada, pues entonces traes problemas y ya caes, ¿no? Y Para eso sirve la poesía, dijo William Blake. ¿Ya conocían a William Blake? Sí, o no, o Sí. regular. sí. Bueno, Sí. muy bien. Ya habló Eros, ¿viste? Ya se está animando Eros a preguntar. Bueno, Yuri, yo tenía una pregunta también, un poco pensando en esta cuestión de la disolución del self, ¿no? De la conciencia operativa, esto que Carl Harris llama como la red basal y cómo entonces entra otros procesos de cognición más complejos, más entrópicos. Aquí la realidad y el sí mismo se perciben de otra manera. Y bueno, tomando el título de tu libro, de neuroepistemología, podemos contar con estas formas de conocimiento como procesos válidos para hacer filosofía, o sea, pensar en la realidad a través de los estados no amplificados de conciencia. Por supuesto, la neuroepistemología es la herramienta metodológica para entender el funcionamiento cerebral y las redes neuronales. Eso es neuroepistemología. Lo has dicho como un sabio. Así es un estudio, la forma de estudiar filosóficamente al cerebro desde el punto de vista cognitivo, pues con la neuroepistemología, porque es cognición versus episteme, ¿no? El episteme de las cosas, el episteme de las neuronas, la función neuronal, la función de cada neurona. ¿Cómo te llamas, neurona? No, pues que yo soy una neurona de la corteza visual. ¿Tú cómo te llamas? Soy una neurona del núcleo pontino. Yo me especializo en que el paciente, en que el ser vivo se sienta vivo o se sienta muerto. Yo me especializo en una neurona de la corteza frontal. Yo me especializo en tomar decisiones. Yo soy una neurona de la capa 5 de la corteza visual. Yo me especializo en el movimiento de las cosas, ¿no? Y ya. Ya tenemos 7 amigos, no, hay un chat, ya tenemos 5 amigos, a ver qué hay en el chat. Está echando mucho chisme. Eros, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Primero, muchas Eros, gracias. Maravillosa ponencia. Eros, ¿cómo estás, Eros? Muy bien, gracias. Tengo una Oye, ¿a ustedes pregunta. no les suena, antes de nada, no les suena Altamagia? El argentino que toca con tambores, que va mucho por ahí, que va mucho a ese grupo, a un grupo que está por ahí en Eugenia, Katia, pero no me acuerdo ahorita, Katia, que chamana, una chamana que maneja mucho, Katia, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, hermano, ¿ves? No funciona bien pero no los conocen, no les suena. No me suena. No. Ok, No. sale. ¿Qué más? Bueno, pues tengo dos preguntas. Una es con estos trabajos que has citado de la Imperial London College, en donde se tiene bien, hasta ahora se tiene como ya mapeado la red neuronal por defecto, que es la que le han dado gran importancia para poder poder dar una explicación, ¿no? No.
Pero termínala. Ok, entonces, no, mi pregunta es, ¿qué sigue en las redes neuronales en estos estudios? O sea, Ok, entonces te tengo que contar cosas para que vuelvas a leer. ok, Mira, mira, o sea, es porque ahí lo que pasa es que hay distorsión del conocimiento y ahí pues definitivamente sí toca dar duro. Es decir, el default system, para empezar, default no es por defecto, es el default system, es lo que es necesario de base. Ese default system viene como desde 2001 con unos tipos que ya les deberían dar el Nobel, pues Michael Posner, etcétera. Ese default system es lo que funciona en estados de urgencia y es nuestro estado basal de conciencia. Entonces, ese default system funciona porque funciona. Cuando se apagan todas las neuronas, la última neurona que se apaga será una neurona de la red que tú dices ahorita que se llama el default system. Está totalmente prendida siempre. O sea, si yo estoy en coma, el default system está prendido. Solamente hasta que se le acabe el oxígeno a esas neuronas, ese default system deja de prenderse. O sea, ¿han visto un foco? Está por ahí, Karina. Karina, ¿dónde andas? Karina se fue, ya se fue a desayunar. No, aquí estoy. Oye, Karina, conoces un foco, ¿no? Y en el foco hay una resistencia adentro que se prende. Sí, ¿Cierto o no, chavos? sí, sí. En los Eros, viejos, sí. ¿cierto o no? sí, sí, Bueno, sí, en los viejos tiempos, porque tú eres muy moderna, pero yo soy un viejito. Entonces, mira, entonces esa resistencia que hay, que se prende, que da el bulbo, esa es la resistencia del default system. Y si esa resistencia deja de apagarse porque no hay energía, que es la parte de la fórmula, luego les paso la fórmula cuando ya esté más pacheco, esa fórmula, ahí está la fórmula, por un día de estos, ya, se la voy a pasar a Mario. Entonces esa fórmula dice siempre y cuando haya energía, tiene que ver con, la fórmula de la teoría de la epistemología neuronal tiene que ver con física cuántica, y está en el libro, ¿ok? Ya le he hecho hasta poema, pero de todos modos, la cosa es que es siempre y cuando haya energía va a haber default system. En el momento que se acaba la última celulita y ya no prendió, entonces obviamente no hay actividad neuronal. Pero esa resistencia que hay, la resistencia que prende en ese foquito, es la que finalmente genera los 14 vatios del foco que siempre está prendido en el cerebro. Por lo tanto, tu pregunta del default system en términos de redes neuronales solo tiene que ver con algo que tiene muy adentro, como las computadoras, cuando te dicen esto prendió por default system, es porque tiene que prender de todos modos, maestra. O sea, hágale como quiera, esta computadora me prende porque me prende. Ese, bueno, se activa el sistema, perdón. Es el default system. Entonces, aquí, ese pedacito, cuando dices default system, es nada más para que el cerebro no la cague, ¿no? Para que esté prendido el cerebro. Pero ya después, cuando hay actividades cognitivas, pues entonces se requieren de otras neuronas, otras redes neuronales que estén habilitadas. Por ejemplo, la neurona final de el maestro Mario, al final de todo, después de unos 80 años que le quedan, es acordarse cuando estaba pequeño, porque es lo que le queda. No sabemos si es por su problema de Alzheimer o por su envejecimiento neuronal, pero él va a tener una memoria antigua. Ese es default system. Y la última ok, es su movimiento motor. Ya que no tenga fuerza en los pies porque hay que llevarlo en silla de ruedas, pues ya es su problema. Pero su movimiento motor ya lo aprendió filogenéticamente de los dinosaurios. Ahí lo tiene. Ese es el default system de las neuronas. Eso se llama neuroepistemología. O sea, como yo te estoy respondiendo, es una herramienta neuroepistemológica de análisis en la cual te tengo que demostrar filogenéticamente la evolutividad del aparato neuronal que tenemos ahorita, cuyo culmen es la palabra hablada y articulada, y bien articulada, o sea, echando chistes. Y poderlo decir, por ejemplo, en inglés, ¿no? Entonces, eso es el default system. Y ya. excelente, gracias. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Así como hizo el león de la Metro Goldwyn Mayer. Ya. Hey, ya no hay más. Bueno, ¿cómo se Pues, van a editar las preguntas, Mario? bueno, bueno, como igual ahorita, si quieres nada más para cerrar, o sea,
Si tienes alguna página o algunas redes o algo que quieras comentarle al público de cómo pueden encontrar tus libros o cómo, si se te puede contactar, escribirte alguna pregunta por correo, lo que sea. Yo Si creo que quieres lo que pueden ahorita... colocar, yo creo que lo que puedes colocar es Neuronal Self, el correo, lo pones abajo, ¿no? Ujú. Escribirle Neuronal Self, correos a Neuronal Self, y la palabra clave sí es neuroepistemology, no neuroepistemología. Neuroepistemology y ya, y Neuroepistemology Yuri Zambrano, con eso pescan todos los libros. Son 50 libros en neurociencias, entonces con eso pescan. Porque si se meten, por ejemplo, o con otra palabra, ¿sabes? Otra palabra clave se llama ultraneurona. Si tú escribes, si el maestro Eros escribe ahorita ultraneurona, nada más hay tres match. Y hace 10 años Neuroepistemology no existía en Internet. Pero Ok, ultraneurona sí está quedando porque como quedó en español, pues no hay problema, pero de ultraneurona ya entras a todos los libros. Y ultraneurona sí es un librito muy tranquilo, sí lo podrían tener. Ultraneurona está de kinder. Y ultraneurona es pues lo que preguntó el maestro Eros, o sea, qué es la pinche neurona, para qué funciona y por qué cada neurona tiene un nombre y qué es el self de las neuronas. Por eso se llama ultraneurona, porque es una neurona muy chingona. Y ya. perfecto. Entonces, si quieren hacer un buen favor, nada más colocan correo, Neuronal Cell. ¿Cómo encuentras a Yuri? Lo encuentras Neuroepistemology, Yuri Zambrano. Y ya de ahí para allá adelante, ya para buenos navegadores, para buenos psiconautas, pues esa cosa. Excelente. Pues muchas gracias, Yuri Zambrano. Y bueno, pues aquí vamos a cerrar Chale, no le cambié de nombre ahí, chale, no le cambié de nombre. Vamos a cerrar la charla con esto. Y bueno, pues ya después, te digo, vamos a editar, subir este video. Se Ese van nombre lo a puedes quitar, Verónica, ¿cómo se llama? Ali Karina, Bricio. Karina, Karina. Ese se puede quitar en la parte de abajo, sí, ¿no? O sea, nada más recortan la parte de abajo. Yo creo que podemos poner abajo o sea, editarle que aparezca siempre como en grande, Yuri Zambrano. Bueno, pues algo así, porque es que quedó, esa es la del, pues con la que entré mucho antes, cuando no había, mejor dicho, cuando sí había Zoom, pero el año pasado y antepasado, entonces tenía Ujú. ese para entrar desde Facebook, pero pues ya le cambié de nombre. Y ya, Ok, pero bueno, perfecto. se me olvidó cambiar. Me disculparás, Karina, ¿no? Me disculparás ahí el errorcito. No te Ese no es preocupes, de ya conciencia, lo arreglaremos en la edición. ese no es de conciencia operativa, ese es un error simplemente de distracción, por ejemplo. Atención con esto porque es importante, eso no es de conciencia operativa. Conciencia operativa es, yo no soy alibricho, eso es conciencia operativa. Pero cuando yo era alibricho, sí era alibricho, ahora no soy alibricho. Antes sí, es más, alibricho es un personaje de una novela que yo escribí, entonces yo sí era alibricho. Antes era Joe Merengue, sí, entonces bailaba kizomba, entonces yo me creía como un heterónimo, así, pero ahorita no soy alibricho. Entonces esa es la conciencia operativa. No estoy en comunicación ahorita con alibricho. Y eso sería self, ¿ves? Parte de mi self es reconocer a esos seres. Y el otro, que es la conciencia cognitiva, es decir, para la atención operativa, ojo, hay varias atenciones, la atención localizada, la atención operativa. Entonces, esta era una atención operativa, porque ahí cambió, bueno. Entonces, en la atención operativa, por ejemplo, tú me hiciste una pregunta o yo me distraje cuando yo quería cambiar el nombre, porque yo me di cuenta que había entrado con Alibricho. Entonces yo quería cambiar el nombre, pero algo me preguntaron de más, atención, Eros, me preguntaron algo más de más fortalecimiento sináptico. O sea, había una pregunta de más peso sináptico. Por ejemplo, te voy a presentar a Eros. Aquí están mis amigos. O sea, yo creo que fue ahí. Cuando dije, oye, aquí hay 5 en el chat, ¿quiénes son? Ya con eso, ahí fue donde me distraje, ¿viste? Porque me dijiste, aquí están mis amigos. Y yo pues no esperaba. Entonces se distrajo y entonces ya no le pude cambiar porque me puse a ver los del chat. Esto pasó. Muy bien. ¿Ok? Oye, Yuri, y yo tengo otra pregunta No, más, o ya, sea, ya, 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 ya se cobran.
Ya se cobran. A partir de las 10:20 ya se cobran. ¿Qué horas son? 10:22. Pero bueno, esto tiene que ver con otra cosa, ya no con la charla. Entonces, quería preguntarte, tú acá en la Ciudad de México, o sea, ¿estás trabajando en algún instituto, una universidad o en qué? Normalmente hago cosas freelance para laboratorios en general, porque como ya salieron las canas, entonces normalmente ya trabajas con el que mejor esté, ¿no? Tú, por ejemplo, el Max Planck hace una cosa de neuroinformática y yo trabajo con ellos hace 15 o 20 años para hacer neuroinformática. Si hace, por ejemplo, un amigo en Berkeley que trabaja muy bien con redes neuronales, que se llama Terence Seginovsky, y yo llego y le digo, oye, Terence, mira que me encontré a Mario, y Mario cree que los sueños no son tan bizarros como dice Hobson, y yo creo que tengo este paradigma, y el tipo, si está borracho, dice que sí, entonces haces un proyecto, y así hacen los proyectos normales, ¿no? Y ya, así pasa. Ok. Bueno, te digo porque me interesaría mucho pues gestionar de alguna manera algún seminario de filosofía de la mente en la Facultad de Filosofía, donde se hable precisamente de la neuroepistemología, entre otros temas. Y bueno, pues Lo para que pueden saber. hacer, lo que pueden hacer es bajar, nada más escriben Neuroepistemology Yuri Zambrano, para eso Karina es muy buena, y entonces lo bajan y empiezan a leer, pero ojo, eso sí es fundamental. Usted, o bueno, eso es lo que yo hago con los super estudiantes, requete contra estudiantes que tienen IQ por 200, ¿no? Es decir, si no entienden el titulito de un artículo, no pasan al siguiente renglón, no puede. Entonces, querida Karina y querido Eros y querido Mario, hay un índice ahí, hay un índice con foto, Si ustedes relacionan, ya luego yo si quieren, pues a mí me gusta obviamente la academia, entonces no hay problema. Ya si ustedes dicen, aquí Yuri no nos va a fregar, nosotros ya vimos la foto y ya sabemos lo que quiso decir en la foto, son nada más 10 fotos, ¿ok? 10 fotos de los 10 capítulos. Y si ustedes me dicen, ¿por qué Yuri colocó esa foto con respecto a los 4 puntos de cada uno de los capítulos? Pues ya, yo creo que ya se quedan neuroepistemólogos, ya no hay problema, ya no tienen que leer el libro, así, derechito. Solo con eso, de verdad, ya, es en serio. Y ya les digo, ya les explico la fórmula y ya quedan husserlianos, quedan bergsonianos, ya quedan sin problemas. O sea, con muchísimo gusto, es decir, todo lo que se pueda, pero primero realmente no se mete, como todo en la vida, no tienen que empezar a correr antes de gatear. Entonces, necesitas, por ejemplo, el niño lo primero que necesita es tener sostén cefálico. Después de tener sostén cefálico, necesita tener músculo en la parte de arriba A ver, tócate los omoplatos, tócate los omoplatos, querido Mario. ¿Dónde están tus omoplatos? Acá. Exacto, necesitas tener fuerza ahí para levantar el cuello hacia atrás. Al levantar el cuello hacia atrás, el niño se voltea de atrás para adelante y de adelante para atrás. Cuando ya da ese rollover, entonces el tipo levanta las rodillas y empieza a gatear. Después de que empieza a gatear, se agarra de algo para pararse. Eso le tardó a los gorilas de Kent, eso también, Eros también es muy bueno en eso. Eros escribe ahorita Gorilas de Kent y ahí sale mi amigo Amban Vitam. Hey, hermano, se llama Amban Vitam, ¿ok? Eros. Se llama Amban y el hijo se llama Vitam y ese güey camina en 2 patas. Es un gorila que camina en 2 patas. ¿Lo han visto? No. No. Por andar silocívicos no han visto al gorila que anda en 2 patas. O sea, es muy importante ver al gorila que anda en 2 patas. Y ya, para que lo vean. Y ya después camina. O sea, eso le costó a la evolución más de 13,000 millones de años, hermano. ¿Ves? Que camináramos. ¿Viste? Entonces efectivamente, porque son 7,500 millones de años que se levantó la primera changuita, ¿no? Fue una mujer, Sahelian, ¿ok? Allá en el Sahara, en Etiopía. Esa fue la primera, antes de la Australopithecus. Entonces, eso quiere decir que costó todo ese trabajo, levantarse y caminar. Y Amban Vitam Amban, mi amigo de Kent,
lo está haciendo. Esto está muy fácil ir a verlos, Karina. Nada más llegas a Londres y de Kent a Londres son como 50, 60 minutos y ya puedes ver a Kent caminar. Digo, a Ámbar caminar en el zoológico de Kent. Entonces, ojo, ahí es importante porque necesitas pues ver las fotitos, estas que te digo, y decir, oye, ¿por qué puso esta foto aquí? O sea, ¿qué querrá decir? Y al ladito dice, por ejemplo, el primer capítulo es de qué se trata la conciencia. ¿Ves? Y entonces, pues hay dos tipos hablando. Entonces, ¿por qué hay dos tipos hablando? Algo es. Entonces se relaciona con una cosa que se llama la teoría de la mente. Es muy importante la teoría de la mente porque, como dije al inicio, bien al inicio, hay un pedazo, al inicio de la conferencia, hay un pedazo en que la amplificación de la conciencia se vuelve tan importante que yo puedo entender al otro. Y se llama mind reading. ¿Ves? Y cosas así. Eso se llama neuroepistemología. Todo eso. Muy bien. Y ya, y si se meten las 10 unidades, así, el cerebro, tú sabes que puede manejar mínimo 8. Si yo te doy una lista de 8 personas que fueron a la fiesta, tú recuerdas 6 y dicen, pero me faltan 2, ¿quiénes fueron los otros 2 que estaban en la fiesta? Porque eso se llama la memoria de trabajo. Entonces el cerebro está muy tonto y nada más maneja 6, muy bien. Ya de 8 y 10 ya se complica. Por eso tu calificación siempre va a ser 6 sobre 10, hermano, porque no estudias. Ok, ¿alguna duda entonces? Pues de mi parte es todo. No sé si Eros o Karina quieren comentar o preguntar algo más antes de cerrar. No, Todo muchísimas bien, gracias. gracias. Bueno, si no les caí Gracias, bien, Yuri. si no les caí bien, ya luego me cuentan. Vale, No, pues bien. entonces que tengas un buen día, Yuri. Oye, sí, cualquier cosa entonces, de verdad, ahí cuando vean las fotos, ya pueden verlas cuando quieran y ya me dicen, oye, ya vimos las fotos y no encontramos ninguna relación, dimos, entonces ya digo, bueno, pero yo sé que ya las vieron, entonces ya puedo yo hablar, ¿no? Porque ya las vieron, ya me dijeron que las vieron, entonces podemos ver y entonces ya van a empezar entonces sí a desarrollar esas neuronas, ¿ves? Las desarrollan. Porque, ¿qué es lo que, o sea, cuando tú empezaste a hacer, cuando ustedes empezaron a hacer este trabajo de Mindsurfer, etcétera, dijeron, yo lo tengo en la cabeza, pero no sé cómo opera. Opera sobre la marcha. Entonces tienen que empezar a ver sobre la marcha qué hay, ¿no? Y pues, filosofía de la mente pues se da en la universidad, pero neuroepistemología es una cátedra que se está creando. O sea, te digo que hace 10 años no estaba en red, ¿no? Entonces tengo que viajar y tengo que decir neuroepistemology, y decir a la gente, existe la palabra neuroepistemología. Y ya. Muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces, Yuri. Gracias Ernesto, por todo Ernesto, nuevamente. sí es un estado filocívico, lo ven claramente. Ok, ¿ya le doy X o qué? Ok, leave. Sí, Gracias. Ok, muchas chao gracias. Eros. Saludos a todos. Adiós. Bye bye. Chao. Saludos. Adiós.